Buenas tardes, mi nombre es Andrés Alvarado y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo instalar una máquina virtual con el sistema operativo Linux Fedora y además instalar el motor de bases de datos Postgres SQL para la clase de gestión de bases de datos. Bueno, empecemos. Primero que todo debemos tener un motor para crear la máquina virtual. En este caso vamos a utilizar el VirtualBox. Y antes de empezar a crear la máquina, primero que todo vamos a descargar nuestro Fedora. En este caso nos vamos a la página de descargas del Fedora y vamos a descargar el Fedora de 32 por 64 bits. Nosotros en este caso ya lo tenemos descargado, lo tenemos acá en descargas. Vamos a proceder a crear la máquina virtual. Entonces vamos a crear una nueva máquina, en este caso vamos a llamarla Fedora Postgres. Damos en siguiente, vamos a asignarle en este caso un mínimo de 2 GB de RAM. Aquí creamos un disco duro virtual, esto lo dejamos por defecto tal cual. Y acá este paso es importante porque requerimos mínimo de 30 GB de almacenamiento en el disco duro. Entonces vamos a dejarlo en 31 GB para el disco duro. Listo, entonces procedemos a crear la máquina virtual. Antes que todo vamos a configurar la red de nuestra máquina. En este caso vamos a colocar el adaptador de puente. En este caso vamos a elegir este adaptador ya que es el adaptador que tenemos en nuestra máquina host. Entonces esto significa que cuando iniciemos nuestra máquina virtual va a conectarse a la red a través de este mismo adaptador que hace parte de nuestro host. Damos en aceptar e iniciamos la máquina. Inicialmente, cuando enciende nuestra máquina, primeramente lo que nos va a solicitar es un anfitrión. En este caso es donde vamos a seleccionar nuestra ISO que acabamos de descargar desde Fedora. Vamos aquí a descargas y seleccionamos nuestra ISO. La seleccionamos aquí e iniciamos la máquina. Cuando iniciemos nuestra máquina, entonces nos aparecerá esta pequeña interfaz en la cual se empezará a inicializar la instalación de la máquina. Tenemos que esperar aquí pues los segundos que nos menciona acá y empezará a realizar la instalación debida de nuestro Fedora. Después de que se termine esa cuenta regresiva, nos empezará a salir este pequeño log donde nos saldrá el porcentaje de instalación del Fedora. Aquí también debemos esperar un poco de tiempo hasta que muestre la interfaz ya de nuestro sistema operativo. Cuando termine este proceso, ya nos mostrará directamente la interfaz de nuestro sistema operativo Fedora. En este caso, vamos a terminar la instalación, en la cual nos da dos opciones, las cuales son probar Fedora o instalar directamente el Fedora en nuestro disco duro. En este caso vamos a seleccionar instalarlo en nuestro disco duro. Después de seleccionar la instalación directamente en el disco duro, vamos a seleccionar el idioma tanto del sistema operativo como de nuestro teclado. Aquí pues lo vamos a mantener como en español y con el español de Colombia. ¿Listo? Vamos a dar en continuar. Apenas seleccionemos en continuar, nos va a sacar esta interfaz que va a ser un resumen de la instalación de nuestro sistema operativo. Aquí nos va a sacar el idioma, la fecha y hora, en este caso se va a mantener así automático, y acá nos va a salir un pequeño warning que es el tema de la selección del disco duro. Aquí este tema es súper importante ya que el Fedora requiere un espacio en disco duro predeterminado. En este caso precisamente nosotros seleccionamos de que esta máquina tuviera al menos 30 GB en disco duro. Aquí lo que hacemos es seleccionar directamente el disco y le damos aquí en hecho para que el sistema operativo evalúe este disco duro y solo tengamos que esperar para seguir con la instalación. Cuando seleccionemos el disco duro directamente, entonces ya tendremos el resumen completo de la instalación de nuestro sistema operativo. Entonces vamos a empezar la instalación ya full
de este. Aquí pues ya está, empieza a configurar todo lo necesario para que el sistema operativo esté completo. Esto también lleva algunos minutos. Después de que haya terminado el proceso de instalación, damos en finalizar y ya tendríamos nuestra máquina virtual con el sistema operativo Linux Fedora completado. Apenas se haya reiniciado la máquina, nos va a aparecer este menú de bienvenida ya con el sistema operativo instalado completamente. Entonces aquí nos aparece esta pantalla de bienvenido, damos en siguiente. Aquí en el tema de la privacidad lo vamos a dejar por defecto. Aquí en conectar cuentas, pues en este caso vamos a omitir este paso, no vamos a conectar ninguna cuenta. Y aquí este paso es importante porque vamos a configurar tanto el usuario como la contraseña con el cual podemos acceder a nuestra máquina. En este caso vamos a colocar Andrés Alvarado, dejamos el usuario más corto mejor y damos en siguiente. Ahora procedemos a colocar una contraseña. Vamos a colocar la siguiente contraseña, la repetimos en este paso y damos en siguiente y listo. Entonces ya tenemos el usuario y la contraseña con el cual podemos acceder a nuestra máquina virtual y ya podemos empezar a trabajar con el proceso de instalación de Postgres. Ahora vamos a empezar con el proceso de instalación de Postgres en nuestro sistema operativo Linux Fedora. Entonces, ya tenemos aquí nuestro sistema operativo, nuestra máquina virtual. Entonces lo que vamos a hacer es directamente ir a la página de Postgres. Vamos a utilizar las descargas para Red Hat o CentOS, que es de donde se denomina también Fedora. En este caso vamos a utilizar la versión 12 de Postgres en nuestro sistema operativo Fedora y la versión de 64 bits. Entonces vamos a coger este link que nos pasan acá y aquí, primero que todo, vamos a abrir una línea de comandos. Cuando tengamos la línea de comandos abierta, vamos a ver que por defecto nos inicia con el usuario con el que estamos logueados, que en este caso es A. Alvarado, que es mi usuario el que acabé de crear. Pero para las instalaciones necesitamos tener un usuario administrador, que en este caso es root. Entonces, para hacer esto, vamos a cambiar a usuario root utilizando el siguiente comando, el cual va a ser sudo su. Entonces aquí nos va a abrir esta pestañita donde tendremos que ingresar la contraseña del usuario que estamos utilizando. En este caso, pues el usuario Alvarado, que es nuestro usuario de ejemplo. Ingresamos la contraseña y vamos a ver que aquí cambia del usuario Alvarado. Vamos a cambiar al usuario root, que es el usuario administrador, con el cual podremos empezar a instalar el Postgres. Como nosotros ya copiamos la URL de instalación, entonces lo que hacemos es pegarla directamente acá en la línea de comandos y aquí va a empezar a hacer el proceso de instalación de las librerías de Postgres. Cuando termine este proceso nos aparecerá que ya está instalado las librerías del Postgres, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es copiar el siguiente comando, que es el install directo del Postgres server, y hacemos lo mismo, lo copiamos aquí en la máquina y lo ejecutamos. Entonces aquí con este comando sí vamos a instalar directamente el Postgres. Después de ejecutar ese comando vamos a ver todo el siguiente log, donde nos especifica qué es lo que se está instalando hasta su finalización. Entonces aquí ya tenemos instalado el Postgres SQL. También aparte de eso vamos a seguir utilizando el comando install para instalar también lo siguiente, en este caso el Postgres SQL 12. Entonces lo que hicimos fue la instalación del Postgres server. Ahora vamos a utilizar este mismo comando install
para instalar también el Postgres SQL 12, que es el que estamos utilizando, y también el Postgres SQL 12 con trip, que son unos complementos aparte de Postgres SQL, y realizamos su instalación como lo hicimos anteriormente. Esto también toca tener un poquito de paciencia porque es un poquito demorado, entonces puede llevar su tiempo. Después de hacer la instalación del Postgres Server, vamos a utilizar el mismo comando de instalación, pero vamos a instalar el Postgres SQL 12, que es la versión que estamos intentando instalar, y también este complemento Postgres SQL 12 con trip. Todos estos son complementos bases de Postgres para que podamos trabajar completamente con este servidor de bases de datos. Le hacemos enter y solo necesitamos esperar que se instale como se instaló primeramente el server. Esto también puede llevar un poco de minutos, entonces toca tener paciencia mientras hace su proceso de instalación. Después de que termine este proceso, vemos que ya se nos quedó instalado el contrib, que solo era el componente que nos faltaba. Ahora vamos a realizar la inicialización de nuestro servicio. Entonces vamos a utilizar el comando de Postgres. Vamos a ubicarnos directamente en la carpeta donde está instalado. En este caso es user, aplicamos tab para que se autocomplete la carpeta. User pgsql, y nos saca también la versión. Dentro de la carpeta bin, y aquí tenemos un Postgres SQL 12 setup, y lo que hacemos es agregarle el comando init db para inicializar directamente la base de datos de Postgres. Ejecutamos el comando y efectivamente nos dice que está inicializando la base de datos. Después de inicializar nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es iniciar el servicio de Postgres utilizando el comando systemctl start postgres SQL, nuestra versión y .service. Y aquí ya iniciamos el servicio de Postgres. Aparte de esto, si queremos que nuestro servicio de Postgres se inicie cuando iniciemos la máquina virtual, lo que hacemos es agregarle el siguiente comando, que va a ser systemctl, el mismo, pero en vez de start vamos a utilizar enable, y el mismo comando Postgres SQL-12 .service. Tenemos que esperar un momento y ahora ya tenemos habilitado el servicio para que se inicie cuando iniciemos nuestra máquina virtual. Y ahora hacemos un comando reboot para reiniciar la máquina y que tome todos nuestros cambios ejecutados efectivamente. Y lo que hacemos es esperar que se reinicie nuestra máquina. Una vez se haya reiniciado la máquina virtual, iniciamos de nuevo la línea de comandos, hacemos el mismo proceso de cambio al superusuario, que en este caso es root, ingresamos la contraseña de nuestro usuario actual, y ya estando logueados como usuario root, lo que hacemos es el siguiente comando: su -postgres -c entre comillas psql. ¿Qué es lo que va a hacer este comando? Va a cambiar a usuario Postgres y lo que va a hacer es ejecutar el comando psql. Al ejecutar el comando nos va a ingresar a esta siguiente línea de comandos, que es ya directamente la línea de comandos de Postgres. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle una contraseña a nuestro usuario Postgres. Para esto vamos a hacer el siguiente comando: \password y nuestro nombre de usuario, que es Postgres.
Le damos Enter y aquí vamos a asignar la nueva contraseña que va a tener este usuario. Y listo, ahí ya tenemos el usuario Postgres con la nueva contraseña que le asignamos. Después de realizar el cambio de contraseña de nuestro usuario Postgres, lo que vamos a hacer es configurar dos archivos. El primero va a ser utilizando el comando gedit. Este archivo lo encontramos dentro de la carpeta var lib pgsql, la versión de nuestro Postgres, y dentro de la carpeta data encontramos el archivo postgres sql.conf. Esto nos abre el editor de texto y aquí dentro de este archivo lo que vamos a hacer es editar la línea 59 y la línea 63, que lo que nos va a proporcionar es que la dirección de nuestro Postgres la escuche desde localhost y que escuche el puerto 5432. Entonces, después de hacer estos dos cambios, quitándole el signo numeral tanto en la línea 59 como en la 63, lo que hacemos es guardar el archivo. Listo, ya lo tenemos guardado, entonces cerramos el editor y ahora vamos a editar el otro archivo, el cual es el archivo pghba.conf. Hacemos el mismo comando gedit y este archivo lo encontramos dentro de la misma carpeta data y lo encontramos como pg-hba.conf. Ahora dentro de este archivo lo que se va a hacer es irse hasta la línea 80 y vamos a configurar estas siguientes líneas. Vamos a configurar este tema del method y lo vamos a cambiar por el md5 en cada una de ellas, en la línea 80, desde la línea 80, dentro de la línea 84, la línea 86, la línea 88, la línea 91, la línea 92 también, y por último la línea 93. Y guardamos este archivo. Como ya guardamos el archivo, entonces lo que hacemos es cerrar el editor de texto y vamos a proceder a reiniciar el servicio Postgres con el comando systemctl stop postgres sql-12.service. Detenemos el servicio y lo iniciamos nuevamente para que tome los cambios que le acabamos de hacer en sus diferentes archivos. Y así ya tenemos iniciado de nuevo el Postgres SQL con las modificaciones que le hicimos a esos dos archivos. Ahora vamos a utilizar el pgadmin para autenticar la conexión a la base de datos de Postgres que acabamos de instalar. En este caso acabo de verificar en mi sistema operativo y no tengo instalado el pgadmin. Entonces, en dado caso de que suceda esto, vamos a utilizar el comando dnf install -y pgadmin 4. Entonces, le damos enter y solo necesitamos esperar a que termine su instalación. Después de realizar la instalación del pgadmin, lo que vamos a ver es el siguiente log y al final nos va a decir que quedó instalado correctamente. Vamos al menú de actividades, en las aplicaciones, y aquí encontraremos el pgadmin. Desde aquí vamos a intentar hacer la conexión directamente hacia la base de datos de Postgres que acabamos de instalar. Esperamos a que abra el programa. Esta va a ser la interfaz que nos mostrará y lo que vamos a hacer es realizar la conexión local a la base de datos. Vamos a colocar un nombre de prueba. El host en este caso va a ser localhost. El puerto 5432, service lo dejamos sin nada. Vamos a especificar que la base de datos es Postgres y acá vamos a agregar el usuario y la contraseña que especificamos para el usuario Postgres anteriormente. Colocamos la contraseña y le damos enter.
Aquí este tema es para guardar la contraseña para que no nos la vuelva a pedir durante otra conexión. Damos en aceptar y esperamos a que se conecte a la base de datos. Este es un pequeño warning, eso no nos va a interesar, solo vamos a dar en aceptar. Y aquí ya podemos encontrar la conexión hacia la base de datos que instalamos aquí en nuestro sistema operativo. Ahora lo que vamos a hacer es la configuración remota de nuestro host a la máquina virtual para poder conectarnos hacia la base de datos localmente en nuestro host. Primero que todo debemos ver la configuración de red de nuestra máquina virtual. En este caso, este paso lo hicimos inicialmente al principio del video, que lo que hicimos fue colocar el adaptador de puente para agregar aquí el driver en el cual se está conectando a internet nuestro host. Entonces, ya teniendo esto configurado, vamos a empezar a trabajar directamente desde la máquina. Y aquí primero que todo vamos a configurar el archivo postgresql.conf. Entonces este lo encontramos en var lib pgsql 12 data, y dentro de la carpeta data encontramos este archivo. Este archivo ya lo hemos configurado para configurar previamente la conexión con el pgadmin. Entonces entramos a configurarlo nuevamente, y en la misma sección donde habíamos especificado que le pegara directamente a localhost, aquí en la línea 59 vamos a quitar el localhost y vamos a colocarle un asterisco. ¿Por qué? Para que cualquier host pueda intentar conectarse hacia la base de datos. Guardamos la configuración que acabamos de hacer, cerramos el editor de texto. Vamos a hacer un paso importante, el cual va a ser verificar cuál es nuestra conexión IP. Entonces aquí vamos a verificar que nuestra IP es la 192.168.1.15. Entonces ahora vamos a dirigirnos al archivo pghba y vamos a editarlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar directamente al final de todo, vamos a agregar aquí después de esta línea de IPv6 local connections, vamos a agregar una nueva línea en la cual vamos a especificar el host. Vamos a dejarlo todo tal cual. Aquí vamos a colocar all, igual que acá, y acá vamos a hacer el cambio. Entonces vamos a especificarle nuestra red, que en este caso va a ser 192.168.1.0 con máscara 32 en este caso, y vamos a agregarle MD5. Esto lo que nos va a permitir es crear una conexión remota entre nuestro host y la máquina virtual. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro caso podemos verificar, en nuestro host tenemos también una IP configurada, la cual es 192.168.1.3, y en la máquina virtual tenemos 192.168.1.15. entonces al permitir esta dirección 192.168.1.0 nos va a permitir la conexión entre el host y la máquina virtual. Ok, entonces ya teniendo esta configuración realizada, vamos a guardar el archivo, guardamos, cerramos el editor de texto, y lo que vamos a hacer es reiniciar el servicio de PostgreSQL. Entonces lo paramos y lo volvemos a iniciar. Entonces aquí ya podemos ver que el host, nuestra máquina host, se va a conectar a la máquina virtual. Una forma fácil de verificar que estas dos máquinas se están comunicando es hacer desde una línea de comandos en nuestro host el comando ping con la IP que está en la máquina virtual, que en este caso es 192.168.1.15. y aquí con esto podemos verificar que sí se están comunicando entre ellas. Si no se estuvieran comunicando entre ellas, aquí aparecería como intento fallido entre comunicación entre las dos máquinas. Entonces ya con esto podemos verificar que las dos se están comunicando. Ahora lo que vamos a hacer es tener un pgadmin en nuestro host. En este caso tenemos el pgadmin aquí web, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear la conexión directamente con el Postgres que está en nuestro sistema operativo Linux Fedora. Entonces aquí vamos a agregar un nuevo servidor, vamos a colocar prueba remota como ejemplo, y aquí en la conexión vamos a agregar la IP de la máquina virtual
que es 192.168.1.15. El puerto viene por defecto, ese no lo vamos a cambiar. El nombre de la base de datos, que en este caso es Postgres, también viene por defecto. El usuario, y aquí vamos a colocar la contraseña del usuario Postgres que habíamos configurado previamente en la base de datos. Dejamos estas configuraciones así, aquí con la contraseña que asignamos, y vamos a guardar, y efectivamente nos va a conectar directo a la base de datos que está configurada en nuestro sistema operativo Linux Fedora, donde instalamos el Postgres. Y hasta aquí llega este video, donde se explicó todo el proceso de instalación de Postgres en el sistema operativo Linux Fedora y la conexión remota que podemos realizar con un pgadmin en nuestro host. Muchas gracias.